Adrián, Antonio. vasito de agua, Sí. la playa de fondo. Yo creo que es sitio inmejorable, para hacer una entrevista. Yo creo que de los mejores donde hemos estado. Y ya llevamos aquí un buen rato preparando, gracias a la gente de Chambao de Pac. Pues sí, porque es uno de los mejores sitios. Ya has desvelado que cuando dices Chambao de Paco ya la gente sabe que estamos en Calahonda, en Granada. Yo no he querido decir el sitio, pero ya que estamos, claro que sí, que estamos en una de las mejores playas de la costa tropical granadina. Y además merece la pena el motivo, porque yo creo que teníamos muchas ganas de poder vivir este rato. Luego daremos los agradecimientos para no desvelar. Esto se puede considerar un asalto total a las vacaciones de una persona, Sí, no nos hemos portado bien. pero merecía la pena hacerlo. Llevamos tiempo detrás de él, hay que decirle, porque llevamos muchos meses hablando y incluso hemos hablado con Máximo Preo, para la cota del equipo al que entrena la persona con la que vamos a estar en esta buena tarde de julio. Sí, pues nada, Tony, presenta. Bueno, ¿qué vamos a decir del tercer entrenador con más partidos de la historia de la Liga Andesa? 816. ¿Qué vamos a decir de una persona que se ha recorrido prácticamente todo el mapa nacional, entrenando en equipos del sur, del norte, del este y del oeste de nuestro país, campeón de la Liga Andesa? Sí. Un entrenador que puede decir que es el único que ha ganado Liga Andesa Y la Liga y LEP. la Liga LEP, y que ahora mismo pues ha entrenado a uno de los equipos de moda de la Liga Andesa. Totalmente. Pues aquí en Calahonda, en Granada, en uno de sus retiros espirituales, que esperemos que lo siga haciendo después de esto, don Luis Casimiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Luis, lo primero que te voy a preguntar de todo, ¿por qué Calahonda? Bueno, tiene su historia porque es un pueblo que yo descubrí cuando estaba haciendo la mili en Almería y allí atrás pasaba la carretera nacional, no había entonces la autovía que hay ahora. Y entonces veía, cada vez que veníamos a jugar porque yo hice la mili allí, pero jugaba a baloncesto, ¿no? Y jugaba en el Amigos Alisol de Almería. Y cada vez que recorríamos esta carretera, bueno, había otro sitio donde pasar, que las curvas que hay, pasar por encima del acantilado, pues veía este pueblecito abajo y me llamaba mucho la atención. Entonces me gustó mucho desde ese momento. Y luego ya cuando tuve la intención de comprar algo, pues por la costa de Granada, porque tengo amigos en las Muñecas sobre todo, bueno, Motil, Eugenio Llera, Manolo Campos, bueno, gente ya de toda la vida de aquí de la costa tropical, y me trajeron hacia acá y la verdad es que bueno, me gustó muchísimo. Cuando estuvimos mirando sitios en Torrenueva, en las Muñecas, y cuando entré aquí dije, coño, pues si este es el pueblecito que yo veía desde arriba, no lo reconocía al principio cuando entraba por la carretera, y ya cuando me asomé aquí dije, joder, si lo veía desde arriba cuando venía con el autobús a jugar para acá, jugábamos en Marbella, en El Palo, en Málaga, y entonces pues la verdad es que dije, este es el sitio y aquí estamos, aquí llevo ya bastantes años. Vaya defensor de Calahonda, hay que decirle, ¿eh? Vaya batalla hemos tenido previa, pues yo he sido defensor de la herradura, pero me dice, igual que tú, Adri, entonces el Peñón me dice que está aquí precioso, con el embarcadero, y la gente disfrutando un buen día de playa. Es imposible. Me he hecho enamorado, yo llevo 6 años viniendo aquí y mis padres dicen que veraneamos algún verano aquí de pequeños, pero no tengo recuerdo, pero desde que ya tengo conciencia y llevo viniendo 6 veranos seguidos, a mí me parece un sitio tremendo. Y vi aquí a Luis en el Chambao de Paco y dije, oye, si Luis Casimiro veranea aquí hay que aprovechar esta oportunidad con sutileza para poder hacerlo, porque es buen sitio este también, Luis, el Chambao de Paco, que ya sabemos por lo que vemos por la relación que tienes, que también es un sitio de los que te gusta. Sí, aquí, bueno, desde el primer momento que llegué, el Chambao de Paco tiene algo que no suele pasar en los chiringuitos que hay aquí en Calahonda y en la costa tropical, y es que está abierto todo el año. Entonces esto hace, pues bueno, que cuando vienes en época que no es veraniega, pues tienes un sitio donde estar muy a gusto. Encima, como restaurante lo hacen muy bien, tanto Eduardo padre en su día como ahora Eduardo hijo y su hermana pues lo hacen muy bien. Los productos son muy buenos, pero luego son una gente entrañable, con los camareros, con Cornelius, que llevo aquí desde que llegué. Entonces, bueno, tiene la ventaja esa, ¿no? Que vengas en el momento que vengas, y cuando he venido en épocas de paro, pues siempre tienes un sitio donde estar y donde estar muy a gusto, y me siento como en casa. La verdad es que tengo una gran confianza con ellos, me tratan muy bien.
y bueno, es uno de los sitios fijos de aquí de Calahonda y yo creo que podríamos decir que uno de los mejores, ¿no? Totalmente, referente. ¿La gente consigue desconectar? ¿Un entrenador como Luis Casimiro consigue desconectar aquí en Calahonda o o es imposible poner el móvil en modo avión? No, me pasan las dos cosas. Consigo desconectar porque es un sitio para desconectar y lo que pasa es que últimamente me lo estáis descubriendo demasiado. Entre vosotros, puertas, etcétera, vamos, va a ser un sitio turístico y al final me vais a quitar el encanto que tenía de pasar en el anonimato por aquí, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, me pasan las dos cosas. Puedo desconectar y me puedo inspirar para trabajar. O sea, es un sitio que me da la tranquilidad necesaria para en un momento determinado desconectar, dedicarme a hacer mi deporte, estar a mi aire, comer bien, bañarme y también poderme concentrar y poder trabajar. Entonces, aquí son sitios donde encima me he refugiado aquí más en las épocas de paro y entonces es cuando más miras cosas, empiezas a estudiar más rivales, gente, no rivales, porque los rivales los estudias durante la competición, pero digamos equipos que te gustan y que quieres estudiarlo más a fondo y que cuando estás en plena competición no te da tiempo, ¿no? Y es el momento de reflexionar sobre lo que tú estás haciendo, darle una vuelta a lo que haces, estás en el camino, no, estudiar otras cosas y aquí me da tiempo a eso. Y en verano ahora pues también cuando ya vamos teniendo los jugadores lo que hago es estudiar profundamente a cada jugador y ya lo voy visualizando metido dentro del engranaje de Breogán para lo que quiero hacer con lo que ya tenemos y encajarles ahí, lo voy visualizando, viendo mucho sobre lo que han hecho durante los últimos años ellos. Esa temporada que hemos vivido este año con Río Breogán nace en Calahonda. Sí, parece que más o menos, ¿no? Hay ideas que van surgiendo durante el periodo de verano, porque ahora nos meteremos un poquito más a fondo. Vaya temporada, ¿no? Yo creo que el balance general desde el inicio hasta el final, si lo miras todo con perspectiva, la temporada que ha hecho es muy buena. Sí, yo diría que cuando las últimas entrevistas allí en Lugo y demás, la catalogué como una temporada de tranquilidad, ¿no? Hemos estado instalados siempre en la tranquilidad y eso nos ha dado pie, bueno, pues a trabajar bien, a trabajar con confianza, a que el equipo se crea lo que estamos haciendo y ha sido un equipo que ha sido un placer entrenarlo, la verdad que da gusto entrenar al equipo que hemos tenido la temporada pasada, jugadores muy implicados y eso nos ha llevado a hacer yo creo que un baloncesto muy vistoso, un baloncesto muy ofensivo, de muy buenos números a nivel ofensivo, no tantos a nivel defensivo, pero que el público yo creo que se ha divertido con nosotros. El Pazo siempre está enganchado, el Pazo siempre va a tirar del equipo y está enganchado, pero si encima se lo pasa bien, como creo que ha sido este año, pues todavía merece mucho más la pena. Y también pues me ha llegado de fuera gente del baloncesto, ¿no? Y gente que está en el baloncesto, pero ya que trabaja con ellos, ahora están un poco más fuera, etcétera, que la verdad es que el equipo ha gustado, ¿no? Ha gustado a nivel baloncestístico en general. Y eso, bueno, pues la verdad es que me hace sentirme orgulloso del trabajo que han hecho los jugadores, que hemos hecho allí en Breogán, porque tiene mucho mérito. Siempre utilizo una frase que le copié a Tito Díaz, y es que están en una competición de equipos grandes, de presupuestos grandes, con un presupuesto pequeño es complicado, ¿no? Entonces estamos en una competición grande con un presupuesto pequeño y lo que se hace en Lugo tiene mucho mérito. Y prácticamente cada temporada raya el milagro, pero no conmigo, sino con Belco Merci pasaba igual, o sea, hubo el último año de Belco Merci, yo creo que fue un milagro total, ¿no? Que se salvaron prácticamente en el último partido, sufriendo mucho, cortar todo. Yo creo que es un sitio que merece la pena estar porque las cosas se hacen muy bien y se siente diferente. Era la idea que tenía cuando planteaba la temporada pasada el estilo de juego que ha tenido Breogán. Creo que, si no me equivoco, el cuarto o quinto equipo que más puntos anota en la competición. Creo que el tercero o cuarto también que más triple ha anotado por partido. Creo que 11 con algo. ¿Era un poco la idea que ya tenéis de juego viendo el perfil de los jugadores o es algo que, conforme ha ido viendo la plantilla, has dicho, creo que aquí hay mucho potencial? No, era la idea y la idea que traslado cuando llego a Breogán un 5 de diciembre de hace 2 temporadas. La situación muy diferente. ¿eh? Estábamos últimos, acababa de perder con Granada de paliza en casa, sí. Y era muy complicado.
pero como venía de ese año de paro, pues había estudiado las tendencias, ¿no? Por dónde iba el baloncesto y lo que realmente como tendencia a mí me gusta, ¿no? Y la identifico como filosofía mía de juego también, y que no me cuesta meterme en eso, sino al revés, aprendo de situaciones y quiero proponerlas y quiero hacerlas, ¿no? Y esa fue la propuesta también para el equipo que había en aquel momento, y además yo creo que reaccionamos muy bien. El primer partido ganamos en Gran Canaria y hicimos una segunda vuelta muy buena, ¿no? Teniendo la salvación a vista de 4 o 5 partidos, que lo recordás. Fuimos a jugar a Granada, que perdimos y ya veníamos con los deberes hechos, a falta de 3 jornadas, creo recordar. Entonces, la propuesta era esa, y el verano pasado sí que intentamos buscar jugadores que se ajustasen a esa propuesta, ¿no? Entonces, bueno, nos salieron bien. Ya te digo, jugadores que creíamos que podían aceptar esa idea, pero que además han tenido un compromiso y una ética profesional grandísima, la cual le vengo reconociendo siempre que puedo en todas las entrevistas prácticamente desde octubre, porque ha sido realmente lo que nos ha llevado adelante, porque tú puedes hacer una propuesta, los jugadores que la entiendan, que crean en ella, pero luego también todo lo que lleva de química, de disfrute de ellos, de lo que están haciendo, etcétera, es la clave. Entonces yo creo que en ese sentido esta temporada pasada se ha juntado todo y hemos hecho un baloncesto donde hemos creído todos en ello, y ha salido bien lo que hicimos en su día, porque exceptuando Darío Drevnia, que fue el jugador como 4 que trajimos, no nos salió bien, pero inmediatamente relacionamos, y Andrich, Vaya jugador. Y además nos ha dado lo que buscábamos, un 4 que abriese el campo, que tuviese ese tiro exterior, que tuviese ese talento ofensivo, junto con Bakary Diba, que era totalmente opuesto. Pues yo creo que hemos hecho ahí. Siempre hemos tenido en las posiciones un contrapunto que nos ha ido, creo que muy bien. Son muchos jugadores que viene evidentemente del trabajo que se hace desde el scouting, desde la dirección deportiva, pero entre ellos destaca un nombre que también está ligado a tu otra etapa, por ejemplo, en Málaga, que es el de Francis, ¿no? El de Francis Alonso, que un jugador que viene de dar vueltas, acaba en Primera FEB, en Estudiantes, otra temporada de que no se sabe realmente si está listo para dar el salto o no, todavía de madurez, apostáis por él, y qué jugador se ha convertido, cómo ha roto el techo. Francis Alonso, yo creo que también para ti, que lo conoces desde que empezó a crecer en la cantera de Unicaja, para ti ha sido una alegría ver realmente que el talento que tiene este chico es capaz de florecer así. Sí, ha sido una alegría, y me alegro muchísimo por él, porque es un chico excepcional y se merece todo lo bueno que le pase, ¿no? Yo juego con cierta ventaja, ¿no? Juego con cierta ventaja, es que ya había trabajado con él en Unicaja, que ya en Málaga había jugado conmigo muy bien, teniendo en cuenta que tenía mucha competencia ahí. Y pues estaba Javier Fernández, estaba Darío Brizuela, bueno, yo había una competencia en su puesto grande, ¿no? Axel Tupán creo que también, bueno, entonces, y lo hizo bien. Entonces yo ya jugaba con esa ventaja, que lo conocía, y entonces, perdón. No pasa nada. Cuando decidimos cambiar la estructura de cupos ese año, porque nosotros queríamos renovar a Eric Vila, si él nos dice que no, le pasamos una oferta, nos dice que no, entonces hablo con Tito Díaz, y bueno, era cambiar un poco, en vez de buscar otro 4 cupo que sustituya a Eric Vila, pues vamos a cambiarlo y vamos a meterlo en la posición de escolta con Francis Alonso. Yo se lo explico a Tito, ya he trabajado con él, Tito está encantado con la idea, le parece perfecta. Bueno, llamamos a Francis y en un momento estaba encantado y deseando venir para jugar con nosotros, y la verdad es que lo ha hecho genial. Yo creo que del Francis que yo tuve en Málaga, que era más jovencito, al Francis actual, lo que ha cambiado sobre todo es su madurez, ¿no? Su madurez como persona, su madurez como profesional, y yo creo que valora muchísimo lo que nosotros le ofrecíamos después de haber pasado, bueno, pues esa travesía en otros equipos, no jugando del todo bien, no consiguiendo objetivos, y yo creo que valoró muchísimo dónde podía volver, y la verdad es que desde el primer momento encantados con su trabajo, con su rendimiento, con su forma de actuar, y pensábamos que iba a ser muy difícil retenerlo, pero bueno, al final que conseguimos.
y lo que él dice, ¿no? Que en su día apostamos nosotros por él y ya esta vez, la temporada más, va a apostar él por nosotros, y yo creo que va bien porque va a seguir en un equipo que cree en él, la ciudad, el público, el Pazo está entregado a él, y yo creo que es una decisión inteligente para seguir creciendo y seguir siendo el jugador que es ahora actualmente. Estamos viendo una evolución en Río Breogán, porque en los últimos años, desde que volvió a la Liga Endesa, como le pasa a muchísimos equipos que presupuestariamente pues les cuesta competir contra otros, había tenido temporadas donde prácticamente había tenido que remodelar la plantilla al completo, ¿no? Ya la temporada pasada se consiguieron retener a ciertos jugadores, pero lo de este año ha sido de traca, ¿no? Estamos viendo ahí una evolución de Río Breogán, de decir, estamos convenciendo para mantener bloque fuerte, sobre todo porque las cosas también están saliendo bien, y yo creo que hay una cosa que lo comentaba antes, que ha destacado cuando veía jugar a Río Breogán, que es esa piña, ¿no? Yo creo que esa química muchas veces se puede ver en el lado negativo en muchos equipos, pero en Río Breogán yo creo que era algo que destacaba muy positivamente cuando se veían los partidos. Sí, sí. Sí, el equipo, la química que te decía antes ha sido fundamental. El equipo se lo pasaba muy bien entrenando, y yo me lo pasaba viéndolos muy bien también. Y se lo pasaba muy bien viajando, y se lo pasaba muy bien jugando y compitiendo, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y luego sí que hemos querido siempre, bueno, al menos siempre desde que yo estoy en Breogán, y lo hablamos con Tito, el hacer de una temporada a otra intentar mantener un bloque, ¿no? Un núcleo que podamos mantener y que sea un grupo de jugadores que ya esté implicado, que esté y que crea en el proyecto, que tenga ese sentido de pertenencia a Breogán, a Lugo, y en ese sentido ya tienes un camino andado. Esta temporada hemos conseguido que fuese el 50%, y eso es mucho para como tú dices, para un club como el nuestro, que no podemos renovar jugadores, pero no porque no queramos, sino simplemente por un tema de impuestos como residentes al segundo año que están en España, pues necesitamos que un núcleo, un bloque siga, para que los que vienen nuevos, encima tienen el agravante de que son nuevos no en Breogán, sino en la Liga. En la Liga. Porque tienen que ser jugadores que no son residentes, que es su primer año en España, y entonces, claro, nos jugamos con esa ventaja de nuestra Liga es bastante competitiva y necesita un proceso de conocerla para poder actuar y rendir a buen nivel. Entonces siempre tenemos ese hándicap, pero por contra, pues intentamos mantener este bloque, este núcleo. Yo creo que ayuda muchas cosas, ayuda en los hábitos de entrenamiento, porque no tienes que estar explicando hábitos de entrenamiento, sino que esas normas que instauras cuando llegas nuevo, llega un momento que se transforman a hábitos, y esos hábitos pues ya no son reglas, y es bueno, y esto los jugadores que ya están conducen a todos los nuevos hacia ahí. Entonces, en la forma de entrenar, en la forma de jugar, en cómo vivir Breogán, todo esto pues ayuda muchísimo el que tengamos un bloque, y ese bloque encima es de jugadores importantes que juegan minutos de calidad, y eso es fundamental. Yo tenía una pregunta que hacerte con respecto a cómo va evolucionando el equipo durante la temporada, ¿no? Porque nos dices, tenemos claro a lo que queremos jugar, estos son los jugadores que nos pueden llevar a jugar a esto, pero evidentemente van pasando los resultados, hay que ir tocando X cosas, pero hay algunas cosas que te pide la plantilla, o sea, viendo que estaba funcionando bien, vas en los entrenamientos diciendo, estos chicos quieren esto, o sea, me están pidiendo que vayamos por aquí, o intentas un poco mantener esa línea de decir, este es el camino, aunque haya alguna gentileza que os deje de vez en cuando. Vale. Primero, la idea la plasmamos a nivel ofensivo sobre todo, y reboteador, sobre todo en ataque. En defensa no tanto, ¿eh? En defensa yo siempre tenía ahí un debate en Lugo, y es que nosotros no defendíamos mal, o sea, nuestra eficiencia defensiva no era mala, pero nos metían muchos puntos. Y ahí ya entran otras cosas, otros factores que no son la estrategia defensiva ni la eficiencia defensiva. Sí, puntos por posesión, dice, bueno, pues nos meten mucho. Ahora, no era, y no, lo que no voy a desvelar es qué nos pasaba. Vale, está bien. Pero nos defendíamos mal y sí, nos hacían muchos puntos. ¿Por qué? Pues porque esas decisiones de saber interpretar el partido, las reglas del reglamento, etcétera,
pues no lo aplicábamos suficientemente bien y nos costaban más puntos de la cuenta. Dicho esto, los jugadores hay veces que te piden cosas, ¿no? Pero normalmente ellos son bastante correctos y los chicos de ahora son también muy dúctiles. Yo la diferencia que tengo, que llevo ya 30 y tantos años en esto, desde que empecé hasta ahora, es la personalidad de los jugadores ha cambiado muchísimo. Igual que la sociedad ha cambiado, la personalidad del jugador ha cambiado mucho. Estos son buenos chicos que ya vienen con mucha formación, con mucha base y son diferentes y se ajustan a lo que tú pides. Pero en la labor del entrenador está la observación, ¿no? Y tú tienes que observar cómo los jugadores interpretan lo que tú quieres, porque a veces lo que tú quieres, el jugador lo interpreta de una manera que tú no habías pensado en ella, pero que es buena para el equipo. Y esto hace crecer al equipo. Y aunque ellos muchas veces no se dan cuenta, metes cosas que a ellos les va bien, que ellos han ejecutado en algún momento, pero que no se han dado cuenta. Sin embargo, en la observación que tienes que tener como entrenador, dices, pues esto me puede venir bien. Y esto lo meto y lo puedo meter como norma, como regla, y vamos sacando. Entonces este equipo sí que, sobre todo a nivel ofensivo, ha crecido mucho durante la temporada, porque al final creo que compartíamos el balón muy bien y en eso tenía dos bases, Russell y Maura, que es que me daban 10 asistencias por partido. O sea, 10 asistencias por partido entre los dos. O sea, eso es, si dices, si son de 2 puntos, son 20, pero es que no, es que tiraban muchos de 3, sí. Son muchos puntos lo que repartían ellos. Entonces, esa confianza que los tiradores tenían en nuestros bases y que los bases tenían en que iban a encontrar al tirador, nos ha hecho ir evolucionando, creciendo y posiblemente que la idea era esta, hacer un buen uso de la línea de 3 puntos, jugar con rapidez, jugar con posiciones cortas, con mucha, digamos, dinamismo. Ellos han crecido y han ido haciendo cosas que se han entendido y sobre todo las complicidades entre ellos al final acaban siendo básicas, ¿no? Dominic Maura ya lo conocíamos de la temporada anterior, un jugador nosotros personalmente, uno de los que más, jugador de culto, porque el Lugo tiene a Lugo en sus manos, merecido, porque un jugador ideal. Que aparte de la calidad, yo creo que sobre todo la inteligencia que demuestra en pista en todas las facetas de juego, ¿no? Y quería preguntarle también por Dwayne Russell, ¿no? Porque como todos los jugadores requiere siempre el periodo de adaptación y el inicio no fue fácil, ¿no? Pero el crecimiento que ha tenido ha terminado siendo fundamental también en el equipo. Sí. Además de, si encima los dos bases son los líderes, digamos, espirituales del equipo a nivel de vestuario, a nivel de química, más Eric Quintela, que tiene un apartado aparte. Si estos tres son los líderes y los que te conducen el equipo, como entrenador debes estar muy tranquilo, porque Maura es un grandísimo profesional, croata, sabemos de su filosofía, ¿no? Filosofía de trabajo, de juego. A veces es un poco más cabezón, pero hablamos, debatimos y llegamos a entendimiento, de acuerdo, es fabuloso. Pero es que encima nos llega Dwayne Russell y resulta que tiene una ética de trabajo increíble. Pero ahí es donde aparece que nosotros queríamos renovar a Dwayne Russell, pero no llegábamos porque nuestro coste club era tremendo para que al chico le llegase la misma cantidad de dinero. Entonces, claro, apareció, creo que se ha ido a Trieste, no me ha dado mucho caso. Trieste, sí, se ha ido allí a Italia con una buena oferta y claro, pues no lo pudimos mantener. Pero es que todo lo que aparece en la cancha y que habéis visto, en el vestuario, en el día a día, se multiplica y teniendo estos dos bases que multiplican todas esas buenas cosas y los valores que tiene un equipo los multiplican, pues es más fácil hacer de todo. Por eso, y lo digo ya, es la segunda vez que lo digo aquí, pero es que no me he cansado de repetir durante toda la temporada lo bien que me lo he pasado entrenando a este equipo, porque es que es muy difícil, y el mismo Eric Quintela también lo decía, es muy difícil encontrar esos 12 jugadores que estén entregados y que te den todo y que estén entregados al equipo, implicados y que no haya egoísmos y que jueguen como juegan. La verdad es que es difícil de encontrar. Nosotros estamos enamorados también del bigote de Andrich, evidentemente, sí, por supuesto, que bien le queda, pero
Quería preguntar por un jugador porque si estábamos hablando cuando acaba la temporada y decíamos, madre mía, con los antecedentes que tiene Río Breogán en los últimos años para intentar mantener un bloque, pues evidentemente decíamos qué difícil va a ser mantener a Alonso, qué difícil va a ser mantener a Mabra con la temporada que ha hecho. Pero quería preguntar por Danco, ¿no? Porque es un jugador que muy especial. Creo que es un jugador que está encima en esa edad perfecta de seguir creciendo y aprendiendo. Y lo difícil que tiene que ser también el trabajar para retenerlo y saber que este es su sitio, ¿no? Que Breogán es su lugar. Lo has dicho tú, ¿no? Esa es la clave, que él han interpretado él y su entorno que está todavía en un periodo de crecimiento total y absoluto y que aquí lo puede hacer. Pero encima con las tentaciones de NCA. Sí, además es que si bueno, vosotros seguís esto y no os voy a sorprender, tú ves la producción minutos, puntos, es que son 17 minutos de media lo que juega este chico. Son 17 minutos y me da la vida. O sea, ¿qué le va a dar las gracias, no? Aquí cuando quieres fichar a un jugador que viene de por ahí y que viene jugando 30-35 le tienes que decir, oye, que vienes a la Liga CB, y que el que más juega en mi equipo, en Breogán, que somos un equipo de la parte de abajo, juega 24 minutos. El que más juega, no sé si a 24 por ahí. Entonces, claro, Brankovic en 17 minutos produce lo que produce, es muy vendible a cualquier equipo que tenga Europa de mayor nivel que el nuestro presupuestariamente. O sea, ¿y por qué se queda? Bueno, hacemos una labor de zapa allí en Lugo. Primero su entrenador, tengo repartido el trabajo, entonces Víctor Pérez es el entrenador de pivots y ya habla con él para lo ideal que podría ser quedarse otro año más, poder seguir trabajando juntos, poder seguir mejorando, etcétera, etcétera. Hablo yo, habla Fer. Bueno, esto pues decirle lo que me ha pasado y mi experiencia. Yo le decía, mira, yo tuve a un tal Matías Lesor, que lo tuve muy jovencito y que había que cuidarlo. Y que Boniface Ndón hizo un trabajo con él increíble ese año, pero era muy joven. O sea, Matías venía de Estrella Roja, de un contrato de 3 temporadas con Estrella Roja, hace el primero, nos lo ceden a nosotros el segundo, o no sé cómo fue la historia, pero aparece en Unicaja Málaga, de Unicaja marcha a no sé dónde, bueno, y va saltando de un sitio a otro. Y cuando Matías ha tenido la madurez necesaria para jugar como jugador determinante en Euroliga, pues cuando ha tenido ya más madurez. Y es que Danco tiene 24 años, creo, recién cumplidos. Sí. 24 años recién cumplidos. Entonces, yo creo que le viene muy bien estar en un equipo donde va a entrenar, porque también, ¿qué le ha pasado a Danco? Danco viene de jugar en Bayern Múnich o estar en Bayern Múnich en un equipo de Euroliga donde no juegas mucho, pero en Euroliga no da tiempo a entrenar. Entre viajes, prepartido, postpartido, 2 partidos entre semana, la liga doméstica, no entrenas en Euroliga. Entonces, ¿qué se ha dado cuenta él? Que le viene muy bien entrenar durante la semana, jugar un partido y jugar minutos realmente de calidad. Y creo que él mismo ha ido viendo la evolución, porque si ves a Danko Brankovic los primeros partidos, ha ido de menos a más. Sí, sí. Y yo creo que ha habido un crecimiento lineal ahí, que él también lo ve. Por tanto, hay que hablarle de esto, que se tiene que quedar un año más, que puede seguir trabajando, que puede seguir creciendo, que va a seguir siendo un jugador importante para nosotros, incluso más debería ser la temporada que viene. No conformarnos con que juegue 17 minutos, sino que pueda jugar, y esto es algo que le tengo que retar a que pueda jugar 20, 25 minutos, porque nos daría pues mucho más si da ese rendimiento. Y entonces entra Tito Díaz y le dice lo mismo, y entonces hablamos con los agentes y les comentamos lo mismo, y yo creo que los agentes en este sentido ven, oye, es joven, puede seguir creciendo, está en buenas manos, vamos a esperar, a tener paciencia y a que pueda evolucionar. También, ¿qué tiene Danco? Yo creo que está muy a gusto en Lugo. Ha encontrado allí gente que le rodea, donde está a gusto en la sociedad de Lugo, sus amigos, sitios donde ir, donde estar bien, y eso yo creo que también le ayuda, porque es un chico muy tranquilo, muy normal, donde le gusta
pues eso, disfrutar de los pequeños momentos, y yo creo que entrenar bastante, y ahí es una ciudad ideal para hacer esto. Nos preguntaban al hilo de esto nuestros amigos de dos colegas, Sergio y Jorge, le mandamos un saludo, que son comentaristas en DAZN, que te hiciéramos esta pregunta. Le comentamos que íbamos a hablar contigo y eso, y nos preguntan que si ha sido muy difícil, con lo que estabas comentando con Danco, el retener y convencer a los jugadores. Además, la manera, porque ha sido prácticamente al finalizar la temporada, ha sido, ya no sé si llegó a... Echando la chapa, estaba ya renovando. Estabais renovando a los jugadores. ¿Cómo de difícil ha sido, o si realmente era la expectativa que os marcaste y decir, creemos que podemos retener? Estamos hablando de jugadores, los decía, jugadores que juegan bastantes minutos, que han jugado en esta temporada. ¿Cómo ha sido un poco en líneas generales? Mira, pues yo empezaría por reconocer que el Pazo da el primer paso y que ayuda mucho, ¿no? El Pazo. Cuando el Pazo te canta Maura, quédate, Maura, Francis, quédate, Danco, quédate, Andris, quédate. Yo creo que eso, sentirnos queridos allí, te da un sentimiento de pertenencia al lugar que te dices, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a seguir? Si estoy a gusto, estoy en un sitio, hemos jugado buen baloncesto, se puede entrenar, se puede trabajar bien, estoy muy a gusto, ¿por qué no voy a seguir? Eso yo creo que fue el primer caso. Y luego está la figura de Tito Díaz. Tito Díaz es increíble, trabaja excepcional, yo tengo una relación grandísima con él, hemos conectado muy bien, la verdad que trabajo maravillosamente bien, y yo creo que él también tiene mucha parte de culpa, porque sabe convencer, y luego lo bueno que tiene Breogán es que la toma de decisión está clara dónde está, ¿no? Posiblemente está en pocas personas, no posiblemente, te iba a decir 3, pero bueno, en alguno más, conociendo ya más la casa, pero la toma de decisión está clarísima, ¿no? Primero está el aspecto deportivo, Tito y yo, pasamos al que da el visto bueno de la parte económica, y ahí se hace, y ya está, y no hay más. Yo que he dado muchas vueltas, el problema de los clubes muchas veces, y esto se lo escuché a Hito la primera vez, y me hizo reflexionar, y luego, a lo largo de la experiencia, he dicho, ¿qué razón tenía Hito? Claro, ¿cómo no va a tener razón? ¿Cómo no va a tener razón a Hito? Que no. Vaya tontería acabas de decir, Luis, ¿no? Pues el problema de un entrenador es cuando estás en un club y no sabes dónde está la toma de decisión. Cuando sabes dónde está la toma de decisión arriba, tú puedes hablar con esa toma de decisión y exponer tu criterio, las cosas, ¿no? Cuando no sabes dónde está la toma de decisión es muy difícil. Y en ese sentido he estado en clubes donde no se sabe dónde está la toma de decisión y es más complicado. ¿Qué es lo bueno de Breogán? Que somos rápidos. Cuando la primera temporada que estábamos últimos, acabamos de perder con Granada, etcétera, tuvimos que mover el mercado. Y la toma de decisión fue muchas veces de tomar la decisión un jueves y el sábado estaba jugando el jugador, Day Grant. Entonces movimos 5 que no encontrábamos el lugar, pero o sea, terminar un partido, llamarme Tito, oye, tengo la opción de que sacar a este jugador que tiene una oferta en el extranjero, adelante, venga. Es muy ágil, y para un club como Breogán, que la toma de decisión sean rápidas, te da la posibilidad de llegar a tiempo a cosas. Si tú tienes que estar estancado, a que desde arriba decidan si se puede fichar, si no se puede fichar, van pasando las semanas, van pasando los días, y la competición no espera, y allí la verdad es que somos rápidos, y en ese sentido tengo que estar agradecido al club que trabaja muy bien, y parte de la culpa de que muchos jugadores continúen allí, pues es de la dirección deportiva, evidentemente, donde Tito también, siempre se habla de Tito Díaz, pero Tito Díaz pues tiene a Quique Fraga trabajando a su lado, y Quique Fraga es una persona muy importante dentro del organigrama deportivo de Breogán, donde está continuamente al tanto del mercado, viendo jugadores. Su trabajo es cada día de la temporada estar viendo jugadores donde podemos tener algún problema, y claro, es fundamental cuando llega este momento también pues el tenerlo a él, porque es una parte muy importante, ya te digo, que integra la dirección deportiva en Breogán. Es una entrevista muy interesante, Tito Díaz. Sí, Sí. una persona con la que sentarse y charlar un buen rato, porque encima tiene que tener de batallitas internas muy interesantes. Te lo aseguro, y además tiene chispa, es ingenioso, lo pasaríais bien. Quiero preguntar, porque también entiendo que dentro de toda esta complejidad de final de temporada, y todavía quedan
a semanas para que comience la pretemporada a trabajar. Entiendo que la competición europea, ya hemos sabido los rivales o el rival que tenéis de cara para poder entrar en esa fase previa. ¿Eso también ayuda un poco o ahora mismo también es desequilibra un poco a decir, buscamos una plantilla larga, corta, qué rol van a tener los jugadores en Europa? No desvirtúa mucho la cosa. Nosotros estamos trabajando para hacer un equipo competitivo para la Liga CB y luego estamos muy ilusionados con la calificación, clasificación para la BCL, que ojalá ya nos salga bien, teniendo en cuenta que es muy difícil, ha cambiado el sistema de competición este año y entonces clasifica uno, hay que ganar creo que en 6 días 4 partidos, Sí. es complicado. Pero ya ha aparecido Tito, y vuelve a aparecer en la realidad, y ha dicho, es el mejor torneo de pretemporada que podemos jugar para llegar rodado. Para llegar bien a la Liga ACB que se juega la siguiente semana. Entonces, tener un director deportivo que ya sale por delante y dice esto, da mucha tranquilidad. Y luego también lo que me he encontrado en Lugo, desde el primer día que llegué, es que son muy conscientes de la dificultad que tiene Breogán para estar en esta liga. Y cada año resetean. Y volvemos otra vez al principio de decir, bueno, no lo tenemos que currar, tenemos que hacer las cosas muy bien, tenemos que sufrir, ojalá nos divertamos como la anterior temporada, pero estamos preparados para sufrir porque nuestro principal objetivo con nuestro presupuesto y en la liga tan grande que estamos es mantener la categoría. Y eso te lo encuentras cada temporada de nuevo otra vez refrescado. Y no es que como la temporada pasada, como me encontré en otros sitios, lo hicimos muy bien y quedamos ahora hay que dar dos posiciones más, ¿no? El playoff es playoff. Bueno, y aquí lo tienen muy claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo tenemos muy claro que es una buena oportunidad, que nos gustaría jugar la BCL durante la temporada, que es muy difícil la clasificación, pero que bueno, pues oye, el equipo el año pasado empezó muy bien en pretemporada, esperemos que este año los jugadores que lleguen puedan adaptarse rápido a lo que queremos y podamos competir y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esa clasificación, pero la gente está ilusionada y ahora lo primero es terminar el equipo y si me preguntáis, he visto los equipos que nos tocan en BCL, pero no sé la composición, o sea, porque ahora mismo sigo viendo jugadores para terminar de completar la plantilla. Y entonces estoy en eso. Y yo soy de los que una vez tengo esto, paso a la siguiente. No voy a estar mirando quiénes son, qué jugadores podrían tener, porque ya podría haber hecho, bichear ahí a ver qué jugadores tienen, cómo va la construcción de esos equipos, pero prefiero estar centrado en el mío y en el jugador que me falta. Si no, la afición de Lugo nos mata, si no le preguntamos. Luis, ¿qué nos puede hablar un poquito de los nuevos refuerzos que han llegado al equipo? Y ya lo has dicho, falta una pieza más por llegar para completar la plantilla. Bueno, yo creo que se adaptan sobre todo a la idea que tenemos de juego. Este año, al estar en la BCL, el tema de cupos ya está difícil de por sí, pero encima teníamos que tener 5 y creo que lo hemos resuelto bastante bien. Nos hubiese gustado seguir con Jordan Sacco, pero como ha tenido otra posibilidad de irse a otro equipo y trabajar en otro equipo, pues bueno, yo creo que lo hemos solventado bastante bien con Casibabu, que creo que nos va a dar la energía, la intensidad. Con Humanidad también, que da otra autoadhesión, ¿no? Ha crecido. Exacto, pues es un jugador que lo está haciendo muy bien los últimos años en la liga, en la primera FEB, entonces, y que yo creo que junto con Ilic y con Brankovic nos da un componente físico que no teníamos ahí, y yo creo que tenemos 3 pivots que nos puede bien. Ilic nos va a dar, yo creo que es un jugador que va a ser su primera experiencia en la Liga CB, y esto yo creo que se tiene que adaptar rápidamente a la liga a nivel de contacto de físico, pero creo que tiene bastante talento a nivel ofensivo, no es muy grande, pero tiene bastante envergadura, y esto hace pues, que pueda rebotear, pueda poner tapones, y yo creo que tiene un buen tacto, incluso con las 2 manos, si me apuras, para encontrar y saber dónde está el aro. Entonces, junto con Brankovic, yo busco más que definir a cada jugador, que la posición de 5 la vamos a tener muy bien cubierta, ¿no? Luego, en la posición de bases, pues con Bolton yo creo que nos va a dar
ese dinamismo que queremos, con el que queremos jugar. Creo que lo he visto jugar, tiene capacidad anotadora, capacidad de pase, puede trasladar el balón rápido, tiene un físico que nos va a dar más presencia física en esa posición junto con Mabra. Entonces, bueno, yo creo que yo estoy ilusionado y también con Devin, ¿no? Con Devin Brown. Yo creo que también es un jugador que buscábamos que pudiese mezclar con todos. Entonces, queremos que mezcle con Aranitovic, queremos que mezcle con Francis, queremos que mezcle con Peris, que ahora hablaré de él. Entonces, que sea un combo que me haga el 2 y el 3, teniendo en cuenta que el 3 y el 4 me lo puede hacer Aranitovic. Entonces, yo creo que ahí lo tuvimos muy claro desde el principio que queríamos a él. Lo estuvimos peleando y al final tuvo a bien venir con nosotros. Y yo creo que tiene una capacidad anotadora muy grande, pero aparte de eso me gustó mucho que ya juega sin balón muchos conceptos de los que nosotros tenemos en el juego sin balón, ¿no? Entonces eso yo creo que también ayuda y nos puede dar pues eso, esa aportación a nivel de puntos y de rebote que tiene esa posición. Y luego tenemos a Peris, que yo creo que es un valor seguro, una apuesta sobre valor seguro. Creo que es un chico que hace las dos posiciones, que cuando ha tenido que jugar de uno ha demostrado que puede jugar de uno, como hizo el año pasado en Zamora durante la lesión de su compañero durante 10 partidos, y que con el balón en las manos interpreta muy bien el baloncesto. Creo que le gusta mucho el baloncesto y es un jugador que se está haciendo a sí mismo, ¿no? A sí mismo, teniendo en cuenta que ha estado arriba en Zamora, luego tuvo que ir a Ibiza, luego vuelve a Zamora, formado en Giria. Bueno, yo creo que su relación con el balón y cómo lee el juego a mí me gusta. Y yo creo que nos va a ayudar bastante. Entonces, bueno, creo que no me dejo a ninguno. Yo creo falta Edgar, ¿no? ¿Falta? No, sí, Edgar Vicedo. Sí. Edgar Vicedo, que por supuesto viene en esa función de combo de decir, puede jugar de 4, puede jugar de 3. Y es perfecto. Entonces, mantenemos que intentamos buscar jugadores que tengan la amenaza desde la línea de 3 puntos. Casi todos estos que hemos hablado pues tienen la amenaza de la línea de 3 puntos, porque podíamos pensar que Bolton, dices, en la última temporada creo que aparece con un 28% en tiro de 3, pero claro, te vas a su historial y a su vida y ha estado rondando siempre el 40%. Entonces dice, bueno, alguien que ha vivido en el 40% como profesional y como en formación en universidad en esa línea, es recuperar un poquito para esto. Y entonces tenemos esa premisa de querer gente que amenace la línea de 3 puntos, porque yo creo que hoy en día es fundamental y es muy importante en el baloncesto de hoy en día. Y Edgar pues hace eso. Aparte la experiencia que tiene, yo creo que también ojalá podamos hacer un Francis Alonso con él. buen cartel, ¿eh? Sería muy buen cartel y yo creo que la afición de Breogán estará contenta porque ha hecho un buen análisis de todos los jugadores al detalle. Porque Luis, qué difícil está siendo esta liga andesa. Venimos de una temporada, yo no sé, evidentemente tú has visto más ligas andesas que nosotros, has vivido muchísimo más por dentro. Yo no sé si es una temporada como la que acabamos de vivir, es muy común. O sea, una temporada en la que hemos visto a los 4 primeros con 20 victorias a falta de 7, 8 jornadas para el final, el noveno, el décimo hasta falta de 2 jornadas con opciones de meterse en playoff. Verdad que el descenso, luego hablaremos y te preguntaremos sobre la famosa canasta de Spisu, que la gente también ha dicho que te preguntemos, también hasta el último se lo he digerido. Ya se puede hablar, ¿no? El último minuto que jugamos lo he digerido. En aquel momento no, pero ya lo he digerido. Pero bueno, eso es un capítulo aparte. Ahora el capítulo aparte, pero qué temporada hemos vivido y yo no sé si va a haber una temporada en que incluso llegamos a los playoffs y Tenerife con baja elimina el Madrid, vas a llegar a la final. Digamos que como igual que en el baloncesto tienes que tener los básicos, yo creo que este es un básico de la Liga CB. O sea, yo llevo años en la Liga CB, es que es competitiva cada año. Es que no recuerdo temporadas que diga, bueno, normal, no. Bueno, hubo un momento que por la parte de abajo se relajó más cuando no había ascensos y descensos. Pero sí, es que hay veces y hay años que esta liga la puede ganar el TDK Manresa.
en su Sí. día. Difícil de repetir hoy en día, seguramente. Lo más cerca que estuvo ha sido Murcia hace poco. Sí. Entonces es una liga muy competitiva porque dice de equipos que están llamados a estar arriba, que tienen que estar arriba, pero que no lo tienen fácil. O sea, yo he estado en la liga griega y sabes que Panathinaikos, Olympiacos van a ganar los partidos básicamente todos y van a tener que competir entre ellos o uno más que haya de outsider, ¿no? Pero en nuestra liga es que es competitiva y en una temporada como esta ha sido, vamos, yo creo que es muy difícil. Y cuando, ¿sabes lo que me ha la reflexión que tengo, ¿no? Y que la quería hacer en la primera entrevista que tuviese en Luco y ya la haré. Y es que cuando me he puesto a ver la liga durante un mes después de acabar el 30 de mayo como espectador, dices, en esta liga tan grande, de gente tan buena, y con estos equipos, nosotros, Breogán, hemos competido como hemos competido. Me hacía esa reflexión, ¿no? Porque te sientas a verlo tranquilamente como aficionado, dices, joder, que es muy grande esta liga y estos equipos y esta forma de jugar, y nosotros a uno de estos hemos ganado y hemos estado ahí y hemos competido y hemos acabado en la mitad de la tabla. Dices, es impresionante, ¿no? Entonces es muy buena nuestra liga, siempre ha sido y siempre se ha dicho que ha sido la mejor liga fuera de la NBA, pero es que es a nivel estratégico. Es una liga que, primero, hay algunas ligas europeas y cuando estás así en verano que ves ligas de partidos en todas las ligas, hay ligas que son estratégicas, vale, pero no tienen tanto componente físico. Hay otras ligas que son físicas, pero no tienen tanto componente estratégico. Es que en nuestra liga se junta todo, se junta que la estrategia, tanto ofensiva como defensiva, se puede comer a cualquier jugador, al mejor jugador europeo que venga, se la puede comer como ha pasado ya, a entrenadores que vienen no llegan a dar el nivel que han tenido en otros países porque esta liga es muy complicada. Porque aúna el ritmo, cómo se juega aquí, es difícil que se juegue en otras ligas con el ritmo que se juega aquí, el nivel físico de los jugadores y el nivel estratégico que tienen los equipos. Es algo que es muy difícil de superar en otras ligas y que muchos jugadores tienen terribles dificultades para adaptarse en eso. Entonces, es una liga muy, muy buena y que tenemos que... Bueno, yo creo que la organización ya lo cuida y que tenemos que seguir cuidándolo, ¿no? Sí, es pille, cuidado ese. Sí, ¿Por qué porque no va a poner a Antonio Martín en la rueda de prensa? Es una realidad, yo creo que también Es así, es así. es la evolución y creo que es una de las preguntas, ahora también un par de preguntas ya de Lugo también por cerrar allí en Breogán que te queremos preguntar, pero viene muy bien a lo que estás diciendo. Son muchísimos años de carrera, muchísimos equipos y la evolución del baloncesto que estamos viendo en la liga está siendo increíble, ¿no? Al nivel de ataques por partido, eficiencia, el perfil de los jugadores. Yo creo que habrá cambiado mucho desde que empezaste a lo que se busca hoy día, que prácticamente es la polivalencia en muchísimas posiciones. ¿Cómo estás viendo esta evolución en el juego y qué tal esos cambios? Porque también supongo lo decías, ¿no? Que esto requiere de un análisis continuo, verano a verano, para adaptarte a lo que está viniendo. Pues a mí me gusta mucho y estoy entusiasmado con este baloncesto de hoy en día y joder, que los dos más viejos de la liga tenemos un baloncesto dinámico, alegre y divertido. Me estoy refiriendo a Pedro, ¿no? Sí. que seamos salvando las distancias entre Valencia, pero cuando estaba en Manresa, Breogán este año como hemos jugado, pues dice sí, de que hay que estar actualizado, que cuando nos sentamos Pedro y yo empezamos como abuelos de bolleta a contar batalla, ¿no? Pues claro, oye, los hemos reciclado, ¿no? Hemos tenido que evolucionar porque si no, no habría manera. Y a mí me apasiona el baloncesto hoy en día. Es que los jugadores han cambiado, o sea, la materia prima con la que trabajas no es la misma. Por tanto, te tienes que adaptar a los jugadores que tienes hoy, pero no ya a los jugadores que tienes, sino también a su conocimiento del juego, a sus habilidades. Se ha crecido físicamente, se ha crecido en habilidades, entonces yo creo que tienes que adaptarte, tienes que estudiarlo mucho, profundizarlo y trabajarlo mucho. El otro día lo hablaba con un amigo mío en el pueblo y decía, teníais mucho de tres, digo, ya. Joder, pero entonces, venga, el que más meta vale, ¿no? Digo, pues mira, ha ido de paralelo
el tiro de 3 con una evolución del rebote ofensivo. Y no estamos tirándonos al abismo en decir vamos a tirar de 3 y no hay nada más detrás. No, hay que trabajar una defensa, una transición defensiva. La defensa empieza ahí. Que donde empieza es en el tiro, si yo siempre lo he dicho y esto se sigue manteniendo. La primera regla de mi defensa es conseguir un buen tiro. Si tú estás haciendo un buen tiro, el resto de jugadores ya está preparado para estar en defensa. Entonces esa es la primera regla, que consigamos hacer un buen tiro, porque vamos a tener más eficacia y vamos a estar preparados para defender. Y luego el trabajo defensivo a nivel de, el trabajo de rebote a nivel de ir, cómo cargas el rebote ofensivo, ir al rebote ofensivo todos, qué tiros son de rebote ofensivo y qué tiros son de balance defensivo. Todo esto hay un trabajo muy duro de cada día. Yo os explicaba, ¿no? Cada día, mira, trabajamos de diferentes maneras cómo ir al rebote ofensivo, de esta manera, de otra manera, con nuestros tiros, con tiros no tan nuestros, etcétera. Y eso lo unimos con la transición defensiva, más todavía seguir de dinamismo. O sea, ¿cuándo trabajo yo con mi equipo en medio campo? Al final de semana, pero al final de semana trabajo, pero por no cargar a los jugadores en carreras, porque si no el resto de la temporada es muy dinámico. Entonces hay mucho trabajo detrás que la gente que no lo analiza dice, a tirar de 3, venga, y el que meta gana, y luego hay un trabajo muy bueno que yo creo que ha ido de paralelo el uso de la línea de 3 puntos de posesiones cortas con el rebote ofensivo que ha ido de la mano. De hecho, Valencia Basket, no sé, de los mejores equipos en rebote ofensivo. Y nosotros. Y vosotros, sí. Durante mucho tiempo, luego acabamos un poco más abajo. Mandaba un mensaje a Pedro de, oye, voy por delante de esto. No, nunca estuvimos segundos. Estuvimos ahí. Pero no, entonces estuvimos segundos y luego nos caímos un poco más al final, pero cuando mejor estábamos muy bien en volumen de tiro de 3, en porcentaje de tiro de 3 y en rebote ofensivo, y eso hoy en día la Big Data ya no dice lo que decía hace años, y es que el equipo de la Liga CB que dominaba el rebote ofensivo ganaba. Eso es mentira ahora. Sí. Ese parámetro ya no existe en el baloncesto hoy en día. Entonces, o te metes en esto y evolucionas, o estás mal. Especialmente si es un equipo que apuesta a tirar bastante de 3. Lo hemos visto también bastante. En Girona, por ejemplo, también lo hemos visto en un alto volumen. Moncho Fernández, por ejemplo, su evolución ha sido tremenda. Tú lo ves en Obradoiro como hacía, que tenía un mérito, y como el baloncesto que jugaba era muy difícil de conseguir, y que nos ponía nerviosos a muchos entrenadores que jugábamos contra él, y ha evolucionado y ha dado un paso terrible y hace un baloncesto también muy actual. Sí. Lo estabas diciendo antes, ¿está el 5 al uso, el que conocemos de toda la vida, en peligro de extinción? O sea, pues ya vemos jugadores, por ejemplo, Danco, evidentemente es un jugador que se mueve muy bien, pero también es un jugador que sale fuera. Es un jugador que sale fuera, que puede tirar de 3 perfectamente, ¿no? Estamos hablando más del salvaguardia, ¿no? Del salvaguardia de la vida, ¿no? Eso ya eso ha desaparecido. Mira, salvaguardia ha desaparecido, pero en el plan, mira, creo que con Salvaguardia tiene una relación exquisita con muchos de mis exjugadores, pero con Salva nos queremos, o sea, los dos. Porque me lo transmite y eso lo transmite. Con Salvaguardia, o sea, ese era el 5. Pero Salva ya tiraba algún triple, ojo. Salva ya estaba pensando más allá. Sin permiso del entrenador, ¿no? Pero a lo que voy es que ha evolucionado no solamente en lo que veis en el juego y en la cancha. Yo con Salva me peleaba, pero peleas auténticas, o sea, de manteniéndonos siempre el respeto, pero yo me he peleado con Salvaguardia. Venga. Y él me contestaba y hablábamos y gesticulábamos, y salía del banquillo cuando se lo cambiaban en el banquillo, y luego a los 2 minutos 5 lo volvía a poner y jugaba y jugaba muy bien. Y al final esto no lo puedes hacer hoy en día. O sea, esa pelea para que Salva reaccionase y luego jugase muy bien, que luego cantábamos LeBron, me decía, Luis, me tienes que enfadar antes, me tienes que cabrear antes, porque así luego ya juego de maravilla. Y digo, ya, pero uno ya se sabe que ya directamente nos peleemos, pero no, nos salía del corazón. Entonces, y esto hoy en día, pues no puedes tratar al jugador como, por ejemplo, con Salva. Y en las habilidades de los jugadores, pues hoy es que los 7 pies que conocemos como 7 pies de la NBA, bueno, pues el que menos está súper coordinado, corre la pista de maravilla, tira de 3 puntos, que es un portento, y entonces también queremos que juegue al poste bajo. Bueno,
complicado. Y ya nos hemos ido del poste bajo, pero muchas veces, ¿por qué nos hemos ido también del poste bajo? Porque hay jugadores que no juegan con habilidad en el poste bajo. Bueno, porque hubo un momento que cuando había gente que jugaba muy bien en el poste bajo, la estrategia defensiva les hizo sacar el balón y pasar el colón. Y entonces, o eras también un buen pasador, o ya no eras tan buen finalizador porque no te íbamos a dejar. Te íbamos a atrapar ahora por la línea de fondo, o te íbamos a atrapar por el medio, y no te dejábamos jugar. Entonces, claro, ya tienes que aunar que tengas esas habilidades para jugar del poste bajo, darme el balón a mí, que viaje, generar desde aquí la ventaja para finalizar, pero cuando no te dejo finalizar, también hay que saber pasarla. Y eso no lo tiene todo Flandes. Y entonces yo creo que, bueno, pues como la dirección del juego, la estrategia nos ha ido llevando a que estos chicos ahora son más coordinados, como te decía, y tengan más habilidades y con de manera. Ya, ha cambiado mucho la gestión de lo que es el vestuario de lo que era antes cuando empezaste como entrenadora hoy día, porque muchas veces cuando hablamos con entrenadores, ¿no? Una de las cuestiones que más abordamos, y la sensación es que ha cambiado mucho, ¿no? La manera de gestionar el la vestuario. capacidad de atención del jugador hasta el mismo comportamiento y la vida alrededor que tiene de su juego, ¿no? Sí, está clarísimo. Una de las reflexiones mejores me la hizo mi hija, ¿no? Porque cuando esta última vez que estaba en el paro, cuando voy a entrenar a Breogán, una de las reflexiones que me dice ella es: papi, vas a entrenar a jugadores que tienen mi edad o menos. Claro. Entonces te dices, estos chicos, en esta sociedad actual, tienen unas personalidades y una forma de ver la vida que no la tenían ni los jugadores que yo entrenaba hace 25 o 30 años, ni hace 15. O sea, entonces tienes que, en cómo diriges el grupo, cómo tratas al grupo, hemos tenido que evolucionar. Has tenido que un día me preguntaban por desaprender. Bueno, pues tienes que desaprender formas de comportarte para aprender otras nuevas que puedas llegar al jugador. O sea, ya igual no vale, fíjate lo que te voy a decir, no vale tanto con motivar al jugador. Igual ahora lo que tienes que hacer es convencerle e inspirarle para que pueda desarrollar el trabajo, las habilidades que tiene, más que la motivación en sí, que es muy importante y que es algo que tenemos que tener siempre al 100%, pero tienes que ir más allá, no solamente vale quedarte en la motivación, y para inspirarles tienes que permitirles que se desarrollen, conducirles a que se desarrollen, sobre todo a nivel baloncestístico, pero también respetarles su espacio como persona, y eso hemos tenido que evolucionar muchísimo porque los brutos unos son iguales ahora que hace un tiempo atrás. Yo quería preguntarte, le mandamos saludos a Salvaguardia, que es amigo del canal. Sí, También, sí, le damos muchísimo totalmente. cariño y mucho aprecio, pero quiero hablar también de un jugador que ahora mismo en este momento es muy especial, que tú le viste un poco en su germen cuando llega a España, que es Chan Montero. Que es la oportunidad de estar con él en Betis, en esa temporada que acaba el equipo al final creyendo la categoría. Te dicen a ti hace 4 temporadas que Chan Montero va a fichar por Olympiacos. En un Puede contratazo. llegar con Valencia Basket a la Final Four de la Euroliga, ganar la Liga Andesa siendo el mejor jugador después de David Saboni en unas finales de la Liga Andesa. Y entiendo que dirá, yo lo veía venir, pero ¿qué tipo de jugador también es tan especial y un jugador más de estos tiempos, ¿no? Lo que estás diciendo tú de la manera de convencer a un jugador de que es en un proyecto. Hoy, sin más, estaba con él hablando por WhatsApp con él. Y preguntándole alguna cosilla que quería saber. Y bueno, es entrañable. Ya, de lo que tiene, lo explicaba Pedro, Jan es un chico entrañable. Es un chico entrañable, muy buen chico, súper entrenable. Y desde el primer día lo que ves es que tiene un talento. Dices, estas cosas que hace y con la facilidad que lo hace, claro, no lo tiene siempre. Entonces, desde el primer día de la primera semana que llega con nosotros, ya le ves que tiene un talento excepcional a nivel ofensivo y tiene una relación con el balón que dices, esto es especial, esto no se entrena, ¿no? Y yo creo que lo que hay que valorarle es que él tenía muchas ganas de aprender, pero de aprender lo que no tenía en sus registros, y en sus registros tenía mucho menos la parte defensiva, y la parte defensiva no ya la parte defensiva de uno contra el hombre del balón,
que encima es muy hábil y roba balones y enseguida toca y saca balones de las manos, o intuyendo la línea de pase y robando balones, sino en la estrategia defensiva de equipo. Y en eso yo creo que él dio un grandísimo paso y tuvo muchísimas ganas de aprender y se puso y quería aprender. Entonces hay que valorarle que, aparte de sus cualidades con el balón a nivel ofensivo, él, desde que llegó el primer día siendo muy joven, muy joven, que sigue siéndolo, joven que él, la leche, y ser el MVP de la liga, habiendo sido joven no sé cuántos años, porque yo siempre le he bromeado a él, oye, siempre vas a ser joven, porque ha ganado el jugador más joven, claro, porque ya ha terminado este año, oye, si no. me parece que eres un viejo, joder, ¿cómo sigue ganando esto? Entonces, la verdad es que es como él quería aprender, y luego, oye, coach, analízame los partidos individualmente, desgránamelos, quiero saber lo que piensas, dime esto, siempre. O sea, él ha sido en ese sentido excepcional. Bueno, y le está pasando pues lo que yo creo que no todo el mundo veíamos venir, pero sí lo que él se ha ganado. Increíble, que bueno, es que la temporada de Jan Montero ha sido impresionante. Ya que hemos hablado de Brogan, ya que hemos hablado de esta competición, bueno, voy a preguntar, que no me la quiero dejar yo. Quiero preguntarte por Pedro Martínez, que también pues ha recorrido el mapa entero de nuestro país, ha tocado todos los equipos, ha tocado todas las situaciones, también como es tu caso, ¿no? De tocar el cielo, de estar peleando por abajo, de ser destituido, de ser fichado. Gana la Liga Endesa, admite el equipo en una Final Four de la Euroliga, acaba de fichar por el Real Madrid. O sea, yo creo que cuando estaba en Manresa, había convertido también en un equipo de autor, y no pensamos que podía llegar a hacer esto con Valencia. Lo hace en muy poco tiempo, podíamos saber que lo podía hacer, pero no en tan el corto plazo, yo creo. Lo consigue, sí. Le acaba de fichar por el Real Madrid. O sea, todas estas historias, y tú que has tenido muchos lazos con él lo personal, ¿qué te ha parecido también esta montaña rusa de vida en la que ha pasado? A mí me parece admirable. Se lo dije a él, sí, es admirable. Que se quiera meter los follones ya, ¿no? No, lo dijo. Yo creo que a él le reta lo nuevo y le reta retarse a sí mismo, si es capaz, si no es capaz. Y eso, pues no, joder, o sea, yo creo que somos profesionales, lo define muy claramente, o sea, somos profesionales y estas cosas pasan en el mundo del baloncesto profesional, ¿no? Entonces, yo creo que a mí no me sorprende tanto lo que consigue en la Liga ACB, sino cómo ha competido en Euroliga, ¿no? Sí. En Euroliga me parece, o sea, nos enfrentamos en el mes de septiembre en el Cestarrías, en el torneo de Galicia, en Cestarrías, contra ellos. Y como os decía antes, viendo los partidos estos como aficionado de final de temporada, digo, lleva desde el mes de septiembre que no ha parado. Y estamos a finales de junio y está el tío ahí, pim pam, pim pam, pim pam. Y, o sea, me parece admirable que el equipo haya rayado durante todos los meses al máximo nivel. O sea, porque tenemos, y no voy a decir los nombres, equipos que se ha visto, ¿no? Han tenido dientes de sierra. Sí. Han estado muy bien, luego han sido bajó. Campeones, han bajado, han tenido dientes. Es que Valencia ha estado así siempre, pero rayando lo más alto, la excelencia. Entonces dices, es admirable lo que hace Pedro. Y cuando volví a Valencia yo sabía que podía conseguir más títulos, pero lo de la Euroliga a mí me ha dejado, y el ritmo que llevan, me parece que ha vuelto a evolucionar, y por lo que hablo con él, ha vuelto a evolucionar en cómo ha hecho el poder tener al equipo al máximo nivel en casi todos los partidos, porque si ellos no estaban al máximo nivel en Euroliga les podían pasar por encima, y han estado, porque en principio estos jugadores no eran top de la Euroliga, y sin embargo han rayado, bueno, han estado ahí en Final Four y han sido campeones de Supercopa, de la Liga Endesa. Me parece que es de admiración. Y volver de la Final Four y no perder ningún partido en Liga, si no me equivoco, salvo es que el partido de playoff. Cada vez que han caído de una en Copa del Rey le pasó Copa igual. del Rey, por ejemplo, dice, le va a pasar factura. ¿Qué va? Reacciona. Y bueno, yo creo que en ese sentido tiene mucho mérito lo que hace Pedro, y es digno de alabar la evolución que tiene, de tener un equipo como Manresa, que también en Europa juega muy bien, pero que cuando ha tenido que competir por no descender
y semanas largas y solamente pensando en esto, lo ha hecho, pero cuando ha tenido que competir en una semana 4 partidos, lo hace también muy bien. Eso va a tener la complicación ahora, ¿no? Que ha podido crear tanto en Manresa como por lo que tenían en Manresa en su situación, pero en Valencia se ha podido construir algo más parecido a lo que ha querido. ¿El Real Madrid puede ser un equipo que le entregue las llaves a Pedro Martínez, viendo de dónde viene? Le va a sacar el mayor rendimiento a los jugadores, seguro. Ya lo estás teniendo, ¿no? Tú. Seguro, porque es muy bueno, muy bueno. Entonces, como es muy bueno, le va a sacar el mayor rendimiento a los jugadores, y él también sabe adaptarse. Y sabrá adaptarse y llevar un poco lo que él quiere hacer dentro de que es el Real Madrid y tiene una exigencia tremenda, pero eso es lo que le motiva, esa exigencia tremenda, lo que le motiva para estar ahí y poder rizar el rizo en una etapa más de su vida profesional. Luis, generalmente nosotros, no lo vamos a hacer porque si no nos va a odiar y es la primera entrevista que tenemos, generalmente repasamos mucho la trayectoria, ¿no?, de la gente con la que hablamos, pero sabemos la trayectoria que tiene, entonces vamos a hacerte preguntas más generales, pues claro, por eso digo, para que lo mires. Vamos a hacerte un par de preguntas. El tercer entrenador con más partidos en la Liga Endesa, ¿no? ¿Cómo de rápido ha pasado el tiempo? O si ahora mira hacia atrás y dices que soy el entrenador que tengo 816 partidos, que soy el tercero con más partidos, que solo está Pedro Martínez y Aito por encima. ¿Eres consciente de eso o te paras a pensar? Lo miras hacia atrás y dices, esto ha pasado demasiado rápido y casi que ni me he dado cuenta. Es increíble, pero que casi que no me he dado cuenta, ¿eh? O sea, ha sido... Cuando haces lo que te gusta y lo que te apasiona, el tiempo pasa rápido y las temporadas van pasando una y otra y no te das cuenta. Y sí que es verdad que cuando llega a esos momentos, 600, hostia, miras hacia atrás y dices, joder, cuando empecé, ni me lo planteaba ni lo pensaba. O sea, ni me lo pensaba ni lo planteaba. Y si me lo llegan a decir en aquel momento, digo, estás loco, ¿no? Pero la verdad es que se ha pasado rápido y lo mejor es que sigo teniendo ganas. Y sigo teniendo ilusión y quiero seguir un poco más en este negocio. La mejor experiencia que has tenido en todos los años de Liga Endesa, entiendo que el campeonato de Liga, o la temporada que recuerdes quizás con más cariño por... Bueno, es que tienes muchas temporadas que igual no te quedas campeón, pero los objetivos que tienes se cumplen y te sientes muy satisfecho, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que, claro, los momentos puntuales de TDK Manresa con la Liga quedan ahí, pues con Valencia poder haber jugado, y lo que pasa es que lo pierdes, del subcampeón nunca se acuerda nadie, de poder jugar una final europea como era entonces la Copa Saporta, que es la Eurocup de ahora, jugar en aquel momento, perder la contra Montepaschi, Siena y Atama, joder, pues... ¿Tenéis toda una buena relación con Atama? Bueno, yo sobre todo porque a mí me quitó un título de europeo, joder. Entonces, no puedo, tengo el respeto, pero joder. Pero no, cariño tampoco puede ser. Y aunque no consigues el objetivo ese, porque si hubiésemos campeones sería la leche, pero son momentos también que dices, van quedando ahí, luego la gente lo recuerda, pero en general cada temporada tiene sus momentos buenos, decir, merece la pena estar aquí y tiene sus momentos buenos. Y luego cuando a veces no consigues los objetivos, ya también la experiencia te hace ver que no todo depende de ti. O sea, muchas veces como entrenadores nos ponemos la capa de superhéroe y creemos que vamos a conseguir todo y nosotros vamos a hacer jugar mejor que nadie a este jugador y al otro equipo, y hay veces que te das cuenta ya cuando tienes esa experiencia y lo relativizas, es que no todo depende de ti y que cuando se consiguen los objetivos pues también sabes que hay más cosas que igual no han funcionado tan bien como deberían, ¿no? Un entrenador que te haya marcado en tu carrera, te haya gustado hablar con él o verle antes de que tú comenzaras, o que ha sido coetáneo a ti, y no solo un entrenador que a ti haya dicho, quitando a Pedro, ¿ya? No, Pedro tuvimos... Es que Pedro, yo fui ayudante de Pedro Martínez en Salamanca. Sí, en Salamanca. Entonces tenemos ahí, bueno, no vida paralela porque él empezó mucho antes que yo en el máximo nivel, pero bueno, nos llevamos muy bien. Y el estilo, siempre hemos tenido un estilo que siempre nos retroalimentamos, ¿no? Y que cuando hablamos de baloncesto. O sea, lo que tengo con Pedro es que cuando hablamos de baloncesto y no nos escondemos nada, o sea, nos contamos las cosas, ¿no? Y si hay un entrenador, evidentemente, un entrenador que cuando
yo estaba empezando, me ayudó mucho, y es Ricardo Evia, que en paz descanse, que es el Breogán, ¿no? entrenador de Breogán de Lugo, que más partidos todavía tiene en Breogán de Lugo, y que me ayudó muchísimo, ¿no? Me ayudó muchísimo en su momento, pues explicándome todas las verdades de este mundo, no solamente las baloncestísticas, sino también las del mundo profesional. Y eso, bueno, pues te ayuda porque puedes aprender en cabeza de otro y tienes la visión de él. Y luego también me ayudó mucho baloncestísticamente, y luego me dejó trabajar a su lado en algunos momentos en Breogán, en el año 93, y esto, bueno, siempre que he tenido que consultar algo, ha estado Ricardo Evia. Ahora lo echo de menos, y más estando en Lugo, ¿no? Pero bueno, siempre me ha marcado muchísimo. Me acabo de acordar que Sergio Pinza, que tuvo una entrevista con nosotros, Nos dijo que Luis Casimiro era su entrenador referente y que más le había marcado. Acabo de recordarlo ahora mismo, estaba pensando con esta pregunta. Sergio, otro que nos queremos. Tenemos muy buena relación, sí. Un jugador que haya marcado, con el que te gustaría tomarte algo y recordar viejos tiempos. Que haga tiempo, hace tiempo que no le ves. Que haga tiempo que no lo veo con Porzingis. Con Porzingis, Sí, siempre que lo he visto, vamos, cuando ya estaba en NBA volvió por Sevilla, cuando yo estaba con Gran Canaria y estábamos entrenando en Valdebebas, porque creo que veníamos de una conexión europea y jugábamos, no sé si con el Real Madrid o nos íbamos de esa conexión a otro lado, y entrenamos en Valdebebas y estaba por allí y pasó enseguida a vernos, y siempre es un chaval entrañable, y además es... Cristars lo que tiene es que casi sevillano, y tiene acento sevillano, y es muy divertido. Entonces estuve en una feria de Sevilla también con él, y siempre que me he juntado con él me lo paso muy bien y me divierto mucho. Y entonces hace mucho tiempo que no lo veo, creo que, no sé si fue la feria de Sevilla, fue posterior, que ese encuentro en Valdebebas, creo que fue posterior, y siempre, bueno, me gustaría volverme a tomar un café con él. El campeón de la NBA ya, con Boston Celtics, cuidado. Yo me puedo fumar un puro con él. Sí. Una celebración. Sí. Yo, para la gente que no lo conoce y que nosotros tenemos la misión este año de ir allí, ¿qué es el Pazo? Wow. Es que lo que se ve en la televisión, claro. El Pazo hay que vivirlo. Por más que te cuente, no llegas. Hay amigos míos que le cuentas cuando estás hablando con ellos, y hasta que no han ido, no han visto lo que es aquello y lo que se siente allí, la atmósfera que se crea, el ambiente que se crea. Siempre lo defino, y creo que la mejor definición que tengo, hasta que se me ocurra otra, es que no es afición, es sentimiento, ¿no? Lo que allí percibes es sentimiento. Entonces, que el equipo, que el Pazo, que el público esté 10 minutos mínimo antes de que empiece el partido, esperando la presentación del equipo, ya las gradas casi llenas para la presentación del equipo, que solo viva con entusiasmo, el cantar el himno, el vivir esos prolegómenos, ya te hace entrar en partido, quieras o no. Entonces, bueno, lo vais a pasar muy bien, porque por más que no lo cuente, no lo llegáis a percibir. Yo los primeros partidos, ahora de vez en cuando todavía lo hago, pero los primeros partidos, en la presentación, estaba mirando a la grada y estaba mirando al público y cómo lo vivían, porque estaba alucinado, de lo que te transmiten desde la grada cuando estás ahí abajo. ¿Y cómo de importante es para un entrenador y para un club tener una figura como Eric Quintela? Porque es un jugador que evidentemente es emblema ya, yo creo que del club, lleva muchísimas temporadas. Es un jugador que a lo mejor no tiene muchos minutos, él lo sabe, el rol que tiene, pero es muy importante, y lo has considerado así como entrenador porque también continúa una temporada más, y también por el público, ¿no? Es fundamental, y nosotros lo teníamos claro, que si él quería seguir una temporada más, lo teníamos que renovar y dejarle el espacio para Eric, su espacio. Entonces, si él quería seguir, tenía que seguir, porque es fundamental lo que te decía antes, ¿no? A la hora de conducir el vestuario, a la hora de transmitir lo que es el breoganismo, la ética de trabajo, todo eso ya lo tienes como ejemplo, como líder, y eso es fundamental. Encima es un chico que entrena cada día al 100%, intenta entrenar al máximo, y encima, si no juega muchos minutos,
el día siguiente está igual. Y siempre tiene una muy buena predisposición. Y encima esta temporada demostró que está preparado siempre. Y yo varias veces le he pedido perdón porque pienso que soy injusto con él. Pero enseguida él reacciona de maravilla y me dice que está todo perfecto, que está todo bien y que está encantado. Entonces, pero a lo que iba, demostró que estaba preparado porque resulta que cuando de Wayne Russell no podemos jugar con él porque se lesiona, esos 2 partidos, que son muy importantes, juega Eric Quintela de titular. Primer partido que no juega Russell en Burgos, sale Eric Quintela, juega bien y ganamos el partido. Siguiente partido que no puede jugar Russell es en El Pazo contra La Peña. De titular otra vez Eric Quintela, rinde bien y ganamos otro partido. O sea, él ha sido fundamental en 2 partidos que ha tenido más responsabilidad y más protagonismo para ganarlos. Y el entrenador no lo pone. Mételo de titular y ya está. Y el entrenador no lo pone. Y él sigue trabajando cada día igual. O sea, es increíble. Es una persona, ya como jugador es lo que es, pero encima es una persona que tienes que creer a la fuerza y que es admirable. Es admirable su ética y su visión que tiene de este trabajo. Hablaba antes del Pazo y ya cerramos. La grandeza de la afición por todo lo que has dicho, y yo creo que también uno de los momentos que nos dejó la pasada temporada de Liga Endesa es ese final de partido de la última jornada contra Casa de Monzaragoza y la respuesta que tuvo el público. Yo me quedo mucho con la respuesta que tuvo el Pazo, no solo hacia vuestro equipo, que era evidente, sino también hacia la afición maña, que acababa de salvarse, ¿no? Te puedo preguntar y sabemos la respuesta, que cómo vive el entrenador, pues con un cabreo de 4 monos. Vete a la rueda de prensa. Sí. Pues no sé si la viste y la rueda de prensa. Sí, claro. sí. Con un cabreo inmenso, evidentemente. El periodista de La Voz de Galicia, que es entrañable y que lo quiero mucho y que siempre lo tratamos muy bien y que el tío trata muy bien el equipo y tal. Claro, me pregunta, ¿qué te ha parecido la respuesta del público con Zaragoza? Y yo no lo había visto, no sabía. Si yo me había ido cabreado al vestuario porque acabábamos de perder un partido. Acabamos de perder un partido y no solamente que lo habíamos perdido, sino cómo lo habíamos perdido en el último minuto, ¿no? Porque lo que me cabrea es que en el último minuto, o sea, 58 segundos quedan del partido. Estábamos ganando por 7 puntos. 6, 7, ¿no? 7 puntos, 7. No lo tengo grabado. No te voy a llevar la contraria. Acabamos de pasar el medio campo. Tenemos el balón en pista delantera, quedan 58 segundos y ganamos por 7 puntos. Entonces tienes que hacer todos los errores posibles en un minuto para que pueda pérdidas pasar. de balón, fallos de tiro libre, Rebote. falta demasiado rápida. Sí. O sea, tienes que hacer tú en un minuto casi todos los errores que puedas cometer, que no hayamos cometido en todo el año, y que encima, que eso ya no depende de mí, y eso ya no lo que me cabrea, lo que a mí me cabrea y lo que me lleva al vestuario cabreado, es los errores que hemos cometido en un minuto. Y encima se junta que haya un triple tablerazo, Sí. que en el primer tiro libre que intentan fallar para coger el rebote no lo hacen igual, pero el segundo sale perfecto. Y encima tienen 4 segundos para meternos el triple y acertar. Entonces yo me fui cabreado por ese minuto que habíamos jugado. A la pregunta, pues el Pazo es que es increíble. El Pazo, además tengo que decir que había una sensación, una empatía con Zaragoza por momentos que se habían vivido de Breogán en descensos, de no querer ver eso. El sufrimiento. Pazo, de no querer ver ese sufrimiento del descenso en el Pazo. Yo lo percibí los días anteriores y había como un ambiente de bueno, si perdemos no pasa nada, Oye, pero en Racing bien, porque muchas veces se habla de que son partidos que un equipo Para se nada. deja ir, y yo creo que en Racing mucha la competición, porque ya se había hablado, había habido ruido anterior, que si el partido de Norman, no deja de ser En ruido. eso ni entro porque No. lo teníamos clarísimo y los jugadores tenían ganas de ganar un partido más y quedarnos décimos. Sí, Que nos quedaríamos era una décimos. posición. Claro. Y no sé si eso nos hubiese dado entrada a la BCL directamente, Directo. no lo sé. Entonces, bueno, queríamos ganar un partido más porque nos lo merecíamos y lo queríamos dedicar a nosotros mismos, y los jugadores acabaron muy jodidos. Se le Acabaron notó. muy jodidos, muy Sí, sí. jodidos. Luego una fiesta que, vamos, lo siento porque no había nada de
de chispa en la fiesta esa, después de cuando queríamos reconocer a la afición pues el año que se había hecho, y ellos a nosotros no había esa chispa porque el equipo estaba muy afectado, y eso dice mucho de los jugadores que tuvimos en la temporada pasada. Pues Luis, nosotros darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Hoy que ha cambiado encima el viento por aquí, pero se nos ha respetado. No está mal. Ha habido un vientecito así, no está mal. Y que nosotros hemos hablado muchas veces de Luis Casimir. Sí. Hemos hablado en nuestro canal muchas veces de ti. Estamos muy contentos de haberte tenido aquí sentado con nosotros, porque creo que también eres una demostración de que un entrenador sigue creciendo todos los días de su carrera, que no por haber conseguido éxito se queda ahí en ese aura ahí arriba, en las nubes, sino que también ha sabido bajar al barro. Y no sé, esta oportunidad que has tenido en Breogán, creo que no sé si todo el mundo la tiene, pero que creo que te la has ganado, y que la temporada y media que llevas con Río Breogán han sido fantásticas, y que van a venir muchas cosas buenas, pero que nosotros que estuvimos en Granada cantando aquel fallo del lanzamiento de triple que acababa con Betty en primera FEP, nos ha dado mucha alegría que vuelvas a la Liga Endesa, y que encima estés haciendo también un equipo de autores en la Liga Endesa. Muchas gracias, ahí estamos disfrutando, y la verdad es que estoy encantado en Breogán, estoy encantado en Lugo, y vamos a intentar seguir disfrutando y tener otra temporada tranquila. Tenemos que resetear, pero sé que allí todo el mundo lo hace. ¿Va a ser tranquila? Vamos a ver, por eso digo, que lo he dicho terminado, allí reseteamos, y como la gente resetea, el equipo también, yo también, pues tenemos que estar preparados para todo, pero vamos a pensar que vamos a hacer un buen trabajo, que los jugadores van a desarrollar el trabajo que queremos hacer, y por qué no vamos a pensar en positivo. Dar las gracias, no se nos puede olvidar, a Río Breogán, por supuesto, por aceptarnos también esta entrevista a Luis Casimiro. Dar las gracias también a la gente del Chambao de Paco, que están aquí mirando de reojo. No sé si Luis, están esperando a que nos larguemos para empezar a poner mesa. que probable, pero Luis ha hecho, en la primera parte es para que la cortéis y lo uséis de promoción de aquí directamente. Ha hecho un mensaje. Ha hecho un mensaje perfecto para un anuncio. Sí, os lo pasaremos. Dar las gracias también a la gente del Chamo de Paco, sitio inmejorable que os recomendamos venir a comer. La ha recomendado Luis. Yo, que también estoy bastante aquí, os lo recomiendo, y sobre todo que vista más entrañable, ¿no?, para cerrar una entrevista hablando de baloncesto. Esperamos que hayas estado a gusto también, sí, Luis, siempre, en este ratito, hayas disfrutado. Siempre que hablo de baloncesto se me miraba la hora, porque digo, joder, hemos estado bastante tiempo. Sí, ¿no? Nos hemos portado, ¿no, Elisa? Pablo Pin no te diría lo mismo que se te ha parecido en Porto, ¿eh? Hora y 20, bueno. Elisa, que ha estado con todo aquí de la nave también, echando una mano con la cámara y demás. Hablar de baloncesto pasa el tiempo rápido, y a mí me encanta. Que podamos repetir y que pueda ser en El Pazo, que nos gustaría mucho ir, así que... Allí estáis invitados. Allí sí podéis más gente que a cada una. allí sí, y sobre todo al Pazo. Aquí es que al final estaba yo aquí en mi refugio, y lo vais a promocionar demasiado. Te lo hemos descubierto. Pues nada, muchísimas gracias, Luis, y mucho ánimo por la temporada. Muchas gracias.